Nuestros clientes siempre quedan satisfechos porque ofrecemos productos de primera calidad. Somos especialistas en cacahuates. Estamos ubicados en Mercado de Abastos, Módulo B, local 5 y 6, aquí en Fresnillo. Y atendemos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pedidos a domicilio al teléfono 93 248 78. Frutería Aparicio. Frutería Aparicio presenta XHEMA, la mejor, los invita en estos momentos a su programa de recreación espiritual, Sembradores al Aire. Son muchas las vendas que me impiden ver, pero Dios sigue siendo el que quita las barreras, el que limpia mis ojos, el que me devuelve una y otra vez la capacidad de descubrir lo que me está oculto. Solo tengo que dejarle hacerlo, dejarle tomar mi mano para sacarme de lo conocido, dejarle que toque mis ojos, mis entrañas y mi corazón para ver de nuevo. Pues con esta pequeña reflexión comenzamos este recorrido de Sembradores al Aire. Hoy sábado le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la mejor, hasta donde llega, más allá de Valparaíso, Huejuquilla, todos aquellos lugares, también a todos los que nos sintonizan y nos acompañan a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida y pues estamos en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y pues comencemos nuestro programa, nuestro compartir el día de hoy, pues con esta bonita jaculatoria, encomendándonos al Sagrado Corazón de Jesús, diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y pues ahí tenemos pues esta bonita jaculatoria que yo creo que todos la sabemos. ¿O no te la sabes tú, Julio? Todos la repetimos y todos la vamos meditando, yo creo que diariamente. Y pues damos lectura al Evangelio del día de hoy. Pues estamos esperando al Padre Ovegario, como que de pronto sí me siento solo, lo extraño. Entonces damos lectura al Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. O bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen más ustedes que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí tenemos la reflexión del Evangelio, pensando pues en tantas personas que viven en condiciones pues difíciles ahora por la pandemia, como la pobreza se ha extendido, situaciones precarias, situaciones de miseria que van en contra de su dignidad. Estas palabras de Jesús podrían parecer pues algo alejadas de la realidad, quizá algo ilusorias, pero en realidad son más que nunca actuales. Nos recuerdan que no se puede servir a dos señores, Dios y la riqueza.
Si cada uno busca acumular para sí, no habrá jamás justicia. Debemos escuchar bien esto. Si cada uno busca acumular para sí, no habrá jamás justicia. Son palabras del Papa Francisco. Si en cambio, confiando en la providencia de Dios, buscamos juntos su reino, entonces a nadie faltará lo necesario para vivir dignamente. Esto lo reflexiona el Papa referente a este tema, referente a este evangelio, en uno de los Ángelus de marzo. Entonces, pues ahí estamos en actitud sinodal y pues a nadie faltará lo necesario para vivir dignamente si juntos buscamos el reino de Dios. Y precisamente va en ese sentido el contexto del sínodo, caminar juntos. Y si juntos avanzamos, juntos buscaremos y juntos trataremos de discernir cuáles son los elementos o las herramientas que necesitamos o que son necesarias pues para ir avanzando en estos procesos en común y de lo que el Papa nos habla y nos dice para vivir dignamente y justamente. Julio, pues quiero hacerte unas preguntas, si quieres acércate, ya que tú también nos acompañaste en lo de la Asamblea Sinodal. Estamos pues ya en la tercera fase, vamos a comenzar lo que es la tercera fase de nuestro tercer sínodo diocesano, que es la difusión de las conclusiones de la Asamblea Sinodal. Entonces, para entrar un poquito en este contexto, me gustaría que reflexionáramos un poquito en la iglesia en que yo creo, porque pues si no tenemos ese sentido de iglesia, de pertenencia, pues entonces pues los contenidos, las conclusiones, las reuniones, estos trabajos del sínodo no nos van a decir nada. Si nosotros no nos sentimos parte de la iglesia, si no nos sentimos como ahora sí como actores principales o fundamentales, pudiéramos así decirlo, pues no vamos a trabajar. No sé si seremos indiferentes. Entonces, ¿cuál es la iglesia en la que yo creo? Yo creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, pero también es pecadora, también es humana y también es frágil. Entonces, por eso creo en una iglesia de todos, especialmente de los pobres y de los que sufren. A ver, Julio, pues ayúdame ya que estás aquí. Creo por quienes dieron la vida y por quienes día a día la reciben de ella para seguir adelante. Creo por los pobres que esperan solo en Dios y por todos los que vuelven a Él agradecidos. Yo también creo en la iglesia de los santos, los de todos los días y la de los pocos cientos que ya están en los altares, pero también creo en la iglesia de Jesús de Nazaret, que predicó la ley del amor y de la misericordia y que rechazó las costumbres de los fariseos. Entonces, vamos haciendo cada uno desde su casita donde nos escuche, pues vaya meditando y vaya viendo cuál es la iglesia que cree, en cuál iglesia cree. Creo en la iglesia de mis padres cuando me bendecían, la de mis abuelos cuando me hablaban de Dios, la iglesia que me enseñaron y de la que sigo aprendiendo. También creo en la comunidad reunida alrededor del pan compartido, la iglesia de la gente que celebra la misa, la de los catequistas, la de la familia, que rezan unidas y también la de los sacerdotes y los obispos. Fíjate que es muy interesante esto, creo en la iglesia de la gente que celebra misa, de las catequistas, es importante pues, de las familias que rezan unidas, y nos damos cuenta cómo la familia, las catequistas son esenciales en la vida eclesial, pero pues también los sacerdotes y los obispos. Creo en una iglesia que no teme al mundo que surge, que no ofrece las respuestas del ayer para los problemas del mañana. Entonces, en ese sentido vamos caminando juntos, en ese sentido vamos avanzando en este contexto sinodal, buscando dar respuestas actuales a los problemas de hoy. Creo en esa iglesia y queremos creer en la iglesia que no teme al mundo, pero que sí ofrece respuestas, pero también actitudes, porque no tiene sentido que demos respuestas y que no actuemos ante los problemas que demandan pues en el día de hoy. Creo en la iglesia, o creo en una iglesia que es capaz de una mirada profunda de las circunstancias sociales y que no teme gozar de lo bello y bueno de nuestro mundo. O sea, la iglesia que es realista, la iglesia que pues se adentra. El Papa Francisco nos habla mucho de la iglesia en salida, pero hay que entenderla en este sentido. La iglesia que busca el mundo,
que ve lo bello del mundo y que no teme pues precisamente a eso, a acercarse y también disfrutar, ¿verdad? Sí. Porque también en esta eclesialidad que formamos todos, pues también tenemos esa oportunidad. Y no creo en una iglesia. En una iglesia envejecida, en esa no se cree, que adolece de sus caprichos, sino en una iglesia jovial y sabia en su vejez. No creo en una iglesia que no dialoga y solo enseña, sino en una iglesia que acompaña y recibe la vida como viene. Pues ahí está. No creemos en una iglesia, fíjate, no creemos en una iglesia vieja, No, ¿verdad? viejo, no. Tampoco creemos en una iglesia que pues se acuerda de lo que tuvo hace 1000 años, sino sí en una iglesia vieja, pero también en una iglesia que se renueva, Sí. en una iglesia que es jovial, en una iglesia que acoge, en una iglesia que va buscando precisamente estos caminos de renovación, y en ese sentido y en este contexto vamos caminando en este avanzar, en este proceso de sinodalidad. No creo en una iglesia hecha a la medida de emperadores, sino en una iglesia en la que todos somos sacerdotes, profetas y reyes desde nuestro bautismo. Y realmente creo en el sueño de una iglesia vestida solamente de evangelio y sandalias. Fíjate que en este sentido también perdemos o no tenemos ese sentido del ser sacerdotes, profetas Ajá. y reyes. Somos sacerdotes desde nuestro bautismo. Ajá. De Cristo, somos miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Entonces, ahí está la dignidad de todos nosotros. Por eso tenemos que ir haciendo esta conciencia de eclesialidad, de que todos somos importantes y de que todos valemos lo mismo, ¿no? Por eso no creo en una iglesia de emperadores, no creo en una iglesia pues de élite, creo en una iglesia de evangelio y de sandalias. También creo en la iglesia de la humildad y del servicio, la iglesia de las hermanas y de los misioneros, de los párrocos, de los que sirven de corazón sin ser reconocidos. También creo en la iglesia que es madre y que busca reconocer a la mujer como parte de su identidad, de su riqueza y de su valor. Fíjate cómo nos va mostrando actitudes, pues también valores, la humildad, el servicio. Claro. Y yo creo que son actitudes que nos vienen del Evangelio. Yo creo en una iglesia humilde y en una iglesia de servicio. Y es que pues podemos correr el riesgo de que se nos olviden estas actitudes. Y entonces, si estamos en este contexto de sinodalidad, de modo sinodal o de actitud sinodal, tratando de poner en práctica las conclusiones de nuestra asamblea sinodal, entonces tenemos que creer en una iglesia humilde, en una iglesia de servicio, en una iglesia que es madre, pero también en una iglesia que también reconoce el valor de todos, no solamente de la mujer, pero sí decir como parte de su identidad, riqueza y valor, pues la mujer es muy importante en el trabajar de la iglesia. Creo en una iglesia o creo en esta iglesia que desea ser a la persona más humana, que ayuda silenciosamente a que el bien crezca como la levadura en la masa, en una iglesia libre y profética, y que si falla, al menos no habrá sido por el temor a equivocarse. La iglesia que pide y recibe el perdón, que busca reconciliar a la humanidad herida. Fíjate que es muy importante también esto, ¿verdad? De la actitud de la iglesia que recibe y pide perdón. A ver, Julio, si tú recuerdas una imagen del Papa Francisco que nos ilustre pues esta frase que acabamos de meditar. De la del perdón, pues bueno, cuando está a lo mejor en la Semana Santa en el lavatorio de pies o ya ves que ahora que estuvo lo de la pandemia, orando en el Cristo ahí en la plaza de San Pedro, pues pidiendo perdón también por todos nosotros, por toda la iglesia, todos los años que han transcurrido y que a lo mejor varias personas se han sentido ofendidas. Pues bueno, es el perdón que... No sé si te acuerdas también en esa actitud también cuando el Papa visita Tierra Santa y va al Muro de las Lamentaciones y también
pues dice pedir perdón, y el Sí. Papa Francisco no pierde como la ocasión, o como pudiéramos decir, no pierde el tiempo, sino que cada que hay oportunidad dice, yo pido perdón por todos los sí. pecados que la iglesia ha cometido pues a lo largo de la historia, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esa actitud también la tuvo nuestro señor obispo cuando Sí. comenzamos, más bien cuando se dio el asamblea. cierre de la segunda etapa de nuestro sínodo. También nuestro señor obispo dice, pues perdón por Perdón. todas las actitudes negativas que como iglesia hemos tenido. Entonces, la iglesia que pide y recibe el perdón, que busca reconciliar a la humanidad herida. Creo en una iglesia viva, de puertas abiertas y en salida, ya lo decíamos hace Sí. rato, que conoce la alegría, que conoce de la alegría de la resurrección y que nos conduce a la vida eterna. Entonces, yo creo que a esto de puertas abiertas, pues de puertas abiertas al Evangelio. No quiere decir que pues vamos... para que entren y salgan todos en la exactamente, iglesia, ¿no? o sea, vamos a anunciar el Evangelio, pero precisamente con esas actitudes, con una actitud humana, con una actitud humilde, pero también con una actitud de servicio, porque, pues bueno, si yo digo, como sacerdote tengo que, pues, ser una iglesia en salida y voy a dar misas a todas partes donde me digan, en todas las casas, ¿eso será una iglesia en salida, No. Julio? Entonces, creo en una iglesia viva, de puertas abiertas y en salida, precisamente una iglesia que se preocupa por los más alejados, por los pobres, por los que sufren, por los que han vivido pues ahora sí que una experiencia crítica Sí. de pérdida de algún ser querido, víctimas de la violencia, la iglesia en salida, la iglesia que acoge y que consuela a estas realidades. Pues no estamos muy lejos de estas realidades aquí en Fresnillo, pues muchas familias heridas, muchas familias víctimas de la violencia, y pues creo en esa iglesia en salida que busca, que consuela, que acompaña, que conoce la alegría de la resurrección y que nos conduce a la vida eterna. ¿Cómo crees tú, Julio, que haya sido esa alegría que experimentó María Magdalena cuando pues, ella iba llorando al sepulcro? No sé si Sí. recuerdas ese pasaje del Evangelio toda triste y encontrarse con el Señor resucitado. Imagínate cómo Sí, sería que- su gozo, cómo se emocionaría. Entonces, creemos en esa iglesia que se goza, que se emociona, que vive pues la resurrección, y no en la iglesia que contempla siempre pues al Cristo sufriente, ¿verdad? Porque también esas son Sí. actitudes. Y muchos se quedan con esa idea de que nosotros ahí con el Cristo así crucificado, Ajá. muerto, que así lo tenemos, y no, al contrario, es un Cristo vivo, un Dios vivo, que aún en estos tiempos está vivo y que espera también por nuestra salvación, y que nosotros vivamos ese gozo que Él ya está viviendo en el reino, ¿no? Ujú. Pues ahí tenemos Una vida eterna. esa actitud pues de vivir, de reconocer o de experimentar y de Ujú. compartir la alegría en la resurrección, que si bien la cruz es necesaria para palpar la resurrección, pero pues el Señor no se quedó en la cruz No. para siempre, ¿verdad? O sea, sí tenemos esos momentos de cruz, pero ojalá que nuestros momentos de resurrección sean más que los momentos de cruz. Entonces, Claro. tenemos pues esa actitud de una iglesia viva, de puertas abiertas y en salida, que reconoce y que conoce de la alegría de la resurrección y que nos conduce a la vida eterna. También creo que si algo que pudiera cambiar a esta iglesia sería, en primer lugar, a mí mismo, y creo también en que la conversión comienza con nosotros, con nuestro trabajo y amor por ello. Fíjate que es muy interesante porque pensamos, no, pues es que el padre, no, es que la monjita, no, es que la catequista, no, es que el señor cura, no, es que el señor obispo, Sí. no, es que los que están en el obispado, no. ¿Qué le cambiaría a la iglesia? En primer lugar, a mí mismo, Sí. porque yo también tengo actitudes de pronto negativas que no ayudan, que no construyen, que no refuerzan, ¿verdad? Sí. Que no hacen la diferencia, pues, en mi iglesia, pero, pues, entonces, ¿a quién cambiaríamos, Julio? Pues a mí mismo, primero yo y luego ya todo lo que está alrededor mío, lo que depende de mí. Exactamente, creo que la conversión comienza por cada uno, con nuestro trabajo y amor por ella, por la iglesia, pero de veras sentirnos parte, sentirse parte, no es como que de pronto es la costumbre. Oiga, pues soy católico, pero pues es que, pues bueno, pues de costumbre, así no practico mucho, o sea, no voy a misa muy seguido, a veces nada más voy
cuando pues se ofrece, ¿no? Sí. Entonces, somos católicos o cristianos de ocasión y de pronto por eso no tenemos ese sentido de pertenencia o ese sentido, pues, de amor, de sentirnos, de amar, de amor a la iglesia, porque, pues, a veces, pues, nos excluimos nosotros Sí. mismos. Por eso es importante, creo, que el cambio o la actitud de algo que debe de ser diferente es mi actitud, Claro. y el cambio debe de comenzar por mí. Creo, pues, también en esta es la iglesia en que creo, gracias a que tantos otros han hecho de su vida este credo. Muchos han dado testimonio, Sí. muchos han entregado su vida y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Sigue habiendo sacerdotes entregados en su ministerio, sigue habiendo sacerdotes emocionados, apasionados. Hemos escuchado en estos días la carta de San Pablo y nos damos cuenta cómo San Pablo es un apasionado del Evangelio y se apasiona y se emociona, y creo que a muchos de nosotros en este tiempo nos falta esa pasión por el Evangelio, emocionarnos, de veras, darlo todo, porque ese San Pablo, si alguien ha aguantado cosas difíciles, ese he sido yo. Y si ustedes se quejan por poquito, miren, yo esto y esto y esto, la lectura de ayer. Entonces, pues ahí tenemos, pues apasionarnos, buscar el sentido, buscar lo que le dé sentido a nuestra vida, pero también lo que nos ayuda y nos motiva. Creo en esta iglesia, que es la iglesia de Cristo, construida en la fe de todos los que creemos y en la que me alegro de vivir mi fe. ¿Tú sí te alegras de ser parte de la iglesia, Sí. Julio? ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Pues, se siente uno pleno, así como ahorita lo decía, sí se siente uno parte de, no nada más verlo de aquí allá adelante, la iglesia es allá y yo soy acá, sino que sentirte parte. Y al momento de que te sientes parte, entonces ya sientes esa alegría, sientes ese, a lo mejor, compromiso ya de estar dentro y de poder hacer también porque está dentro de tus manos, no nada más del sacerdote, de los religiosos, del obispo, sino que también uno como laico puede participar dentro del reino de Dios. Dice, bueno, creo en la iglesia en la que me alegro de vivir mi fe, en la que me alegro de vivir mi vocación y de ser parte del pueblo de Dios que camina siguiendo sus pasos. Yo creo que va en ese sentido, pues, nuestro contexto de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Pues todo lo que hacemos, pero siempre en miras de seguir los pasos del Señor Sí. Jesús. O sea, por eso la espiritualidad del cristiano es totalizante, es de toda su persona, porque sigue los pasos del Señor Jesús en todo, en actitudes, en acciones, y busca imitarlo. Entonces, pues qué bueno que cada uno de nosotros pues busquemos este sentido de ser iglesia, este sentido de vivir nuestra fe y nuestra vocación, cada Sí. uno desde lo que ha elegido, desde sus elecciones libres. El que se ha casado, pues bien, Su vocación el matrimonio, el que es soltero. la soltería. Entonces, pues bueno, tenemos que ir cada uno buscando pues cómo enriquecernos, cómo sentirnos felices, pero sentirnos partes fundamentales o parte fundamental de la iglesia. Desde la alegría, desde la pasión, desde el gozo, desde la iglesia en que creemos, porque también, pues, alguna vez se han hecho la pregunta, ¿cuál es la iglesia en la que cree? Porque vemos, no, yo no creo en la iglesia que es esto, no creo en esto, yo no creo en los padres, yo no creo en las monjas, yo no creo en sabe quién, y no creo, y nos vamos Sí. haciendo prejuicios y vamos Sí. poniendo etiquetas Sí. que no son nada productivas y no nos construyen, pero no vamos viendo lo positivo. En la iglesia que sí creo, en los sacerdotes que sí hacen pues el mundo distinto, en los laicos que hacen la vida diferente de fe, en las religiosas, en los religiosos que se entregan día a día, en los niños que son el futuro de la iglesia, en las familias que verdaderamente están esforzándose por hacer la diferencia. Entonces, en eso sí creo. Y que hay muchas posibilidades, pues también las hay, y también en eso creemos. Pues bueno, ojalá que usted que nos escucha a través de la radio, usted que nos acompaña a través de las redes sociales, pues se pregunte y responda, ¿cuál es la iglesia en que sí creo? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? Ajá, O sí, sea, porque también es tarea de uno. desde yo, o sea, desde mi tarea, ¿qué voy a hacer? Y ahora que estamos en estos procesos del sínodo diocesano, que les voy a enseñar, aquí tenemos el manual de conclusiones de la Asamblea Sinodal Diocesana, que pues ahora sí que de toda esta renovación y de todo lo que hablamos de la iglesia en que sí creo,
pues aquí está palpado, pues pudiéramos decir el futuro de nuestra iglesia en Zacatecas, ¿verdad? Con lo que ya vamos a Bueno, trabajar. yo pienso que como el 30% del futuro de la iglesia, porque el 70%, pues somos todos nosotros y nuestra actitud, de toda la diócesis, todas las parroquias, los sacerdotes, los niños, todos los jóvenes, pues somos el futuro de la iglesia en Zacatecas, pero pues aquí de una u otra forma se nos palpa pues el recorrido que vamos ahora sí que ir trazando en este tiempo, en estos meses que siguen, para ir conociendo estas conclusiones. Y usted, bueno, otra tarea es también ver, conozco las conclusiones de la Asamblea Sinodal, sé de lo que me están hablando, porque a lo mejor ni sabemos de qué nos están hablando. Entonces, pues bueno, para que lo tengan en cuenta, pues mira, Julio, pues vamos a mandar saludos. Tenemos saludos a Lourdes Barrios, dice, buenos días, padres. Tenemos saludos a Leti Monreal, a Rita Isabel Cervantes, Carmen Lozano, Reina Contreras, al padre Miguel Ángel, nos está viendo también, saludos, padre. Saludos. María Guadalupe Burgos, Adriana Torres también nos está viendo, Julia Amador, también saludos, Capi Tony, pues saludos a todas las personas. Fíjate que el otro día estaba hablando con el padre Andrés, que es de Valparaíso, y dice, no, acá en Valparaíso y en todos los ranchos son famosos ustedes por acá, sí los escuchan. Digo, no, pues yo pensaba que nomás en Fresnillo. No, gracias. Mira, aquí tengo otro saludo. Buenos días, bendiciones para saludar a mis hijos, familia Ramírez Morales en la Ciudad de México. Ah, bueno, nos escuchan hasta la Ciudad de México. También saludos a Francisco Javier Bonilla Pérez. Y pues yo creo que saludamos al padre Ovegario, que se quedó dormido también, no llegó. Pero bueno, Julio, gracias. Hoy viniste y nos apoyaste. También pues la invitación, el próximo lunes comenzamos el novenario en honor a los santos Pedro y Pablo. Santos Pedro y San Pablo, que son los santos patronos de mi parroquia. Entonces los invitamos también a participar de la Eucaristía a través de las redes sociales. Yo creo que las Eucaristías se van a estar transmitiendo en punto de las 7 de la tarde para que lo tengan en cuenta. Y pues sigamos en actitud sinodal, ¿verdad? Claro que sí, padre. Es la invitación. Julio fue de los pocos que asistieron a la Asamblea Sinodal. No sé si quisieras compartir brevemente cuál ha sido tu experiencia de estos trabajos. Sí podemos hacer una iglesia mejor, una iglesia que es posible, ¿verdad? Todos, de pronto vemos todas conclusiones de la Asamblea Sinodal Diocesana y decimos, ay no, qué flojera leer todo esto. Pues es la primera impresión y sí, a veces nos vamos con la finta, pero ya cuando vemos que es necesario, ya cuando vemos que pues necesitamos ir buscando formas y que pues la iglesia en salida busca formas para llegar a sus hijos en estos tiempos, pues aquí está, o sea, la iglesia en salida, pues, de lo que estamos hablando. Pues ya la asamblea sinodal que vivimos, ¿qué le gusta? Hace 2 meses, un mes, más o menos ya. En abril. Sí, en abril, ¿verdad? Pues ya fue casi todo el resumen de lo que ya se ha venido trabajando durante varios años aquí en la diócesis. ¿Cuántos años más o menos han sido desde que inició? Pues todo lo que ha sido la Ruta 2020, pues todos los años eje. Pues ya como pues unos sí. 5 años más o menos, ¿verdad? Pues aproximadamente, Ya sí. con todas ahora sí que el pensamiento de todas las personas que forman parte, que formamos parte de esta iglesia zacatecana, entonces ahora ya en la asamblea, pues nada más darle un poquito de detalles a lo que piensa toda esta gente, ir representando estos grupos de laicos, de sacerdotes, de religiosas, todos en una sola asamblea sinodal, viendo por el bien de nuestra iglesia zacatecana, y ahí es donde nosotros ya estuvimos como asentando pues las bases para ahora sí que el obispo y la Secretaría General de la Asamblea pues checaran todos estos proyectos y ahora sí ya darle una salida. Eso ya trabajarlo en estos tiempos de pues ya 2021. Teniendo en cuenta pues que todas las parroquias fueron protagonistas, porque todas las parroquias contestaron encuestas y a través de esas encuestas se trabajaron o se tomaron las líneas de acción. Y en la Asamblea Diocesana simplemente ya se hizo el vaciado de toda esa información y quienes participamos, porque yo también participé en la Asamblea Sinodal, pues simplemente votábamos si nos gustaba o no nos gustaba. Ya se leía la premisa y decían, ¿les gusta? Levanten la mano. ¿Les gusta? ¿No me gusta? ¿O me gusta con comentario? Fue la metodología que
que se utilizó en la asamblea sinodal, y créanme que fue una experiencia pues muy enriquecedora, Sí. o sea, porque pues con la situación que vivimos, pues se tuvo que sacar una metodología de acuerdo al tiempo, y pues fue una metodología muy buena, muy Y buena. se da uno a entender a lo mejor tú de tu parroquia o tú de tu decanato, cómo vives, pero también te das cuenta cómo vive otra parroquia, cuáles son las dudas de otras parroquias, de otros decanatos que forman parte de la misma diócesis de Zacatecas y que a lo mejor estando aquí todos cercas, pero vivimos una situación a veces diferente. Son Y ahí es contextos donde distintos. sí, y es ahí donde nosotros en la asamblea sinodal veíamos varias dudas, varios cuestionamientos que decíamos, bueno, pues en mi parroquia no pasa, pero no quiere decir que voy a votar a favor o en contra, sino que abrirnos un poquito más a checar cómo están las demás parroquias de todos Zacatecas, ¿no? No, y Los luego aparte, decanatos. estando mismo aquí en Fresnillo, Julio, pues vemos la Sí. diferencia, no es la misma realidad de la parroquia del Sagrado Corazón que la parroquia de los Santos Pedro y Pablo, Sí. o de la parroquia de San José Obrero, son diferentes realidades las que se viven, ¿verdad? Sí. Sí tendremos a lo mejor problemáticas en común, pero pues sí son realidades distintas. Diferentes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, entonces, ¿cuál es la iglesia en que sí cree? Ya conoce usted las conclusiones de la asamblea sinodal, y pues bueno, pues ahí tenemos la tarea, pues los invitamos a que pues sigan al pendiente Sí. de estos trabajos del sínodo diocesano, que van a empezar con la tercera etapa ya, la tercera etapa que es la difusión de todas estas líneas de acción, de todas estas conclusiones, y pues vienen muchas cosas muy bonitas Sí. y muy buenas para toda nuestra diócesis. Ojalá que usted, aunque de pronto diga, no, yo no pertenezco a ningún grupo, a veces voy a misa, o no sé, pero es parte de la iglesia y es importante que usted esté al pendiente y que usted conozca estas realidades y que de veras, pues también todos nos vayamos ahora sí que incluyendo en este trabajo de renovación pastoral que vamos buscando y que en el que tenemos que avanzar todos juntos, porque Claro. eso significa sínodo, caminar Caminar juntos. Pues bueno, los saludamos con mucho gusto, les agradecemos su atención esta mañana, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Creo que más nos tardamos en que llegue el sábado, en lo que se acaba Sembradores al Aire. Pues agradecemos a quienes nos acompañan hoy Aquí en Controlo, el Chubales, aquí en Controles. En Controles, que nos hizo el favor este sabadito. Julio, pues gracias que hoy nos Sí, hiciste, pues, también tú nos concediste el Sí, honor sin de querer queriendo. acompañarnos. Al padre Vegario, que pues no sé, No, por o sea, yo motivos creo que personales no llegó. Tenía creo que una celebración. ahorita. Yo creo que tenía misa muy temprano, entonces pues saludos al padre Ovegario, saludos a todas las personas que sábado a sábado están al pendiente del programa Sembradores con el padre Salvador Sánchez, con nosotros, pero de igual manera pues que se preocupan y que buscan el fortalecimiento en la fe. Claro. Pues que tengan muy feliz fin de semana, que Dios los bendiga y no olviden que mañana tenemos que ir a misa. Dios los bendiga.